Cuando nosotros desarrollamos un proyecto tenemos que tomar en cuenta un punto muy importante, y es justamente evaluar si nuestro proyecto realmente merece la pena ser realizado y si las razones por las cuales el proyecto se va a realizar son las correctas. Para eso nosotros ocupamos o existe un elemento conocido como el caso de negocio. El caso de negocio es un documento muy utilizado y de alta importancia dentro de un proyecto porque nos permite entender y conocer las razones por las cuales el proyecto debe ser realizado. En este video vamos a analizar justamente el caso de negocio. Y aquí vamos a analizar tres elementos fundamentales. En primer lugar, vamos a entender qué es el caso de negocio y para qué sirve. En segundo lugar, veremos cuáles son los elementos que componen el caso de negocio. Y finalmente veremos un ejemplo de un caso de negocio con el objetivo de que tú puedas implementar esta información o estos documentos dentro de la gestión de tus proyectos. Mi nombre es Marco Calle y en este canal me dedico a hablar acerca de temas de gestión de proyectos, en especial en los temas relacionados con el examen de certificación CAPM, PMP y ACP. Así que si estás estudiando para estas certificaciones, puedes revisar marcocalle.com, en donde encontrarás información que te ayudará para tu certificación. De esta forma, iniciemos conociendo este caso de negocio. Para eso, lo primero que vamos a hacer es conocer y ver cómo está estructurado o por qué razón resulta útil un caso de negocio. En esta imagen que vemos acá podemos ver lo siguiente. Podemos ver que existe un ciclo de vida de un proyecto, en este caso es un ciclo de vida predictivo, que tiene fases genéricas como son el inicio, la preparación o puede ser aquí la planificación, la ejecución del proyecto y finalmente el cierre o completar el proyecto. Sin importar qué tipo de enfoque estemos ocupando para nuestro proyecto, puede ser un ciclo predictivo, puede ser un ciclo ágil, existe una etapa previa muy importante conocida como anteproyecto. Este anteproyecto tiene un objetivo claro y es el de evaluar cuáles son las necesidades o cuáles son los problemas e inclusive estas oportunidades de negocio que podemos aprovechar con el objetivo de generar un proyecto que nos permita solventar las necesidades, resolver problemas o aprovechar esas oportunidades de negocio. De esta manera el anteproyecto nos permite entender la razón por la cual el proyecto debe existir. Cuando nosotros hacemos esta evaluación de estas necesidades que tiene la organización, de estas oportunidades que existen en el mercado o de los problemas que podemos resolver, nosotros ocupamos este de acá, este documento conocido como caso de negocio. El caso de negocio llega a ser muy importante y útil, tanto así que después ocupamos para diferentes etapas del proyecto. Por ejemplo, el caso de negocio es una herramienta muy útil para hacer el acta de constitución del proyecto y a su vez también nos permite desarrollar el plan de la gestión y dirección de proyectos. A la par con el caso de negocio, tenemos también el plan de la gestión de beneficios, que nos permite justamente definir en qué momento y cuándo estos beneficios se irán haciendo realidad. De esta forma, en este anteproyecto nosotros vamos a revisar y vamos a definir las razones por las cuales el proyecto debe ser realizado, cuáles son esos beneficios que el proyecto generará y cuándo estos beneficios deberán aparecer o deberán ser obtenidos. Ahora que hemos visto esta imagen que la hemos tomado del PMBOK sexta edición, vamos a revisar básicamente cómo está estructurado el caso de negocio y el plan de la gestión de beneficios. Estos dos documentos tienen elementos similares, sin embargo son planes completamente diferentes, que trabajan a la par, pero que no reemplazan el uno al otro. De esta manera tenemos que el caso de negocio se enfoca en 4 aspectos fundamentales. El primero es que a través del caso de negocio hacemos el análisis de la viabilidad económica de nuestro proyecto. En segundo lugar, tenemos que el caso de negocio nos permite ver si es que nuestro proyecto está alineado justamente con la estrategia de la organización. Y adicionalmente vemos la validez de estos beneficios. Los beneficios que un proyecto genera deben ser o deben estar alineados con lo que la empresa necesita. Y justamente dentro del caso de negocio hacemos este análisis. Finalmente, el momento en el que se desarrolla el caso de negocio, como hemos visto en la imagen anterior, es antes de iniciar el proyecto. Y aquí lo que hacemos es ver si es que el proyecto que estamos intentando realizar o que vamos a realizar realmente merece la pena de ese esfuerzo que vamos a implementar o que vamos a utilizar. Ahora veamos el plan de la gestión de beneficios. Para poder revisar mejor, yo me voy a retirar un momento. Dentro del plan de la gestión de beneficios tenemos 4 beneficios fundamentales, que son el primero, definir el proceso para medir los beneficios. Esto significa básicamente que vamos a estructurar cómo vamos a medir esos beneficios que van a generar dentro de nuestro proyecto. Acá vemos si los beneficios tienen validez o si deben ser realizados o si se alinean correctamente.
Pero acá medimos justamente sus beneficios y el impacto que tienen. Otro punto clave del plan de la gestión de beneficios es que permite analizar si el proyecto cumple con el objetivo que ha sido establecido. Al igual que el caso de negocio, el plan de la gestión de beneficios se realiza antes de iniciar el proyecto. Y finalmente, el plan de la gestión de beneficios tiene algo muy interesante, y es que se revisa durante el proyecto y después de completar el proyecto. El plan de gestión de beneficios se sigue revisando después de haber cumplido el proyecto, porque existen beneficios que se van generando después de que el proyecto se complete, justamente. Consideremos el siguiente caso. Si nosotros construimos un hospital, el beneficio no viene en el momento en el que se acabe el hospital, sino en el momento en el que el hospital comienza a atender a los pacientes. Y justamente ahí también toma parte el plan de la gestión de beneficios. Y nosotros lo revisamos en ese momento. Una vez que hemos revisado estos dos elementos, que son el caso de negocio y el plan de la gestión de beneficios, y cómo nos ayudan justamente en este anteproyecto del proyecto, vamos a ver más a fondo el caso de negocio. El caso de negocio debe ser un documento que no sea muy complejo, sino que sea bastante simple, como vemos en esta imagen. Debemos tratar de que el caso de negocio sea un documento simple, un documento de máximo 2 o 3 hojas, que tenga la información suficiente para entender la razón por la cual ese proyecto se crea, y cómo ese proyecto se justifica justamente para su creación. De esta manera vamos a ver qué elementos pueden considerarse o puedes utilizar dentro de un caso de negocio. Básicamente existen 3 elementos que vale la pena que se consideren. El primero es definir y establecer cuáles son esas necesidades de negocios, cuál es el problema que queremos resolver, cuáles son esas oportunidades que queremos aprovechar, cuáles son las necesidades que tiene nuestro cliente. Todos esos elementos los vamos a reunir dentro de estas necesidades, que es el primer componente del caso de negocio. Una vez que tenemos claro cuáles son las necesidades, las oportunidades, el problema que buscamos resolver, nuestro siguiente paso es analizar la situación. Vemos si ese problema, esas oportunidades o esas necesidades están alineadas justamente con la estrategia que tiene nuestra organización. Si existe alguna relación entre la estrategia, las metas, los objetivos de la empresa o de nuestro cliente con estas necesidades. Para de esa manera entender cómo esas necesidades, esas oportunidades y el resolver esos problemas pueden apoyar a que la estrategia se vaya cumpliendo. Finalmente, cuando tenemos claro esos dos elementos, procedemos a hacer un análisis financiero. Vemos si es que nuestro proyecto o nuestra iniciativa realmente merece la pena realizarla y si tiene un retorno a la inversión que se va a hacer. Estos 3 elementos que vemos acá son la clave para poder ver si nuestro proyecto realmente merece la pena ser realizado. Ahora vamos a ver cómo podemos ocupar estos 3 elementos y cómo se resumen estos 3 elementos dentro de un caso de estudio en el siguiente ejemplo. Ahora vamos a ver cómo toda esa información que hemos visto anteriormente la podemos plasmar dentro de un caso de negocio o cómo puedes ocupar un caso de negocio. Como veíamos, lo primero que tenemos que hacer es definir el caso de negocio, el problema, la oportunidad o el propósito. En esta sección lo que hacemos es describir la razón de ser del proyecto. ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuáles son las oportunidades que buscamos aprovechar? ¿Cuáles son los problemas que buscamos resolver? ¿Cuál es la necesidad de nuestro cliente? Aquí establecemos y colocamos justamente eso. Luego de eso, se recomienda colocar un resumen ejecutivo. Aquí nosotros planteamos cuál es el problema. En esta sección, en otro lado, vamos a describir el enfoque que se utilizará en el proyecto para abordar el problema. De esta manera, nosotros aquí vamos a incluir en qué va a consistir el proyecto. Haremos una descripción general justamente de esto y cómo vamos a ejecutar este proyecto. De esta manera, aquí abordamos básicamente de qué se trata el proyecto y en qué consistirá. Adicionalmente, este resumen ejecutivo podemos implementar o podemos colocar un enunciado del alcance general. Aquí vamos a poner de manera muy general qué es lo que el proyecto va a buscar o cuáles son los entregables que el proyecto tendrá. El segundo punto, si tú recuerdas que tenemos que considerar, es analizar el estado o la situación. Para eso nosotros vamos a colocar cuáles son las metas, objetivos y el beneficio que tiene el proyecto. Aquí vamos a describir cuáles son los resultados deseados o los que esperamos justamente de realizar este proyecto. De esta manera nosotros definimos y establecemos cuáles son los beneficios, la eficiencia, el ahorro de los costos que puede tener el proyecto, etc. Todos estos elementos tienen que estar colocados. En esta parte, en esta plantilla, tenemos los objetivos y las metas de negocio y los beneficios y describimos esos beneficios. Esta plantilla ha sido tomada de PMI Standard Plus.
Así que tú la puedes revisar ahí. Otro elemento que tenemos que revisar es justamente cómo está alineado nuestro proyecto con la estrategia y cuáles son las razones por las cuales vamos a hacer este proyecto. De esta manera nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos aquí el alineamiento o la razón de ser del proyecto. Puede ser estratégico, puede ser por normativas que se deban cumplir, por directrices que vienen de alta gerencia, por la eficiencia, por un aprovechamiento de una oportunidad de negocio, etc. Pueden haber diferentes elementos por los cuales el proyecto se plantea hacer. Si es que la razón de nuestro proyecto debe hacerse, podría hacerse o me gustaría que se haga. En función de estos tres elementos yo voy viendo qué tan importante es mi proyecto y qué tan alineado está. Por ejemplo, en este caso tenemos un tema normativo. Este tema normativo debe hacerse, es algo obligatorio que se debe hacer. Sin embargo, en este caso o en este ejemplo, ninguna de las razones está basada en un tema estratégico como vemos acá. Por otro lado, sí existe una razón o un motivo el cual viene de la alta gerencia. Y esta razón o este motivo podría hacerse, no es algo obligatorio, pero podría hacerse. Y finalmente en la parte de eficiencia que tenemos acá, que también es una de las razones por las cuales este proyecto se plantea hacer, es algo que me gustaría hacerlo. De esta manera vemos que el tema normativo para este proyecto en específico es altamente importante. Una vez que hemos visto cómo se va alineando cada una de las razones o cada uno de los motivos por el cual el proyecto se realiza, y lo hemos ido calificando o valorando a través de esos tres criterios, vamos a tener que especificar un poco más cada una de estas razones. De esta manera podemos colocar cuál es el objetivo estratégico al cual este proyecto está alineado y cómo se va alineando. De la misma forma, si existen regulaciones que se tienen que cumplir o regulaciones por las cuales este proyecto existe, coloco cuál es esa regulación y detallo cómo mi proyecto va a ayudar a solventar esta regulación o a cumplir con esta regulación. Si existe una solicitud de una alta gerencia o nuestro cliente, de esta manera coloco en esta parte el requisito que existe o esta solicitud de la alta gerencia o de mi cliente, y acá en cambio detallo quién es la persona que solicita y amplío un poco más este conocimiento o este requisito. Una vez que tengo estos, puedo tener muchos más criterios o razones por las cuales puede haber un proyecto, como decía. Puedo tener, por ejemplo, el caso de aprovechar una oportunidad de negocio, que lo podría colocar acá y podría ampliar un poco más esos temas. Todos estos elementos tú los puedes ir ampliando, lo puedes ir quitando en función de las necesidades de tu proyecto. Esta es una plantilla justamente y el objetivo de estas plantillas es que tú las vayas implementando, las vayas utilizando en función de tus necesidades. Un elemento que vale la pena que siempre se considere dentro de un caso de negocio es el análisis de alternativas. Antes de elegir un proyecto tenemos que hacer el análisis de diferentes ideas o iniciativas. El objetivo con esto es de que nosotros analicemos no solamente una solución para un problema, sino que analicemos varias posibles soluciones y elijamos siempre la más adecuada o la mejor. De esta manera, en este caso de negocio, se plantea que exista una solución propuesta, que es la que se va a realizar una vez hecho un análisis y una evaluación, pero existen dos alternativas adicionales que fueron analizadas. De esta forma, cada análisis va a tener un elemento similar al que hemos estado viendo acá. Todos estos elementos deben ser analizados y deben ser revisados con el objetivo de poder tomar la mejor decisión. De esta manera, nosotros dentro del caso de negocio vamos a establecer cuáles fueron las razones por las cuales se eligió esta propuesta y cuáles fueron las razones por las cuales no se eligieron estas otras dos. Finalmente, se debe hacer el análisis costo-beneficio para todas las alternativas. Todas las alternativas deben tener un análisis de costo-beneficio para ver cuál es el costo que tienen estas alternativas y cuál es el retorno que tiene de la inversión justamente el proyecto que estamos planteando. En este caso tenemos un análisis financiero basado en el costo-beneficio, que básicamente se enfoca en el ROI. Si tú quieres conocer cómo hacer un análisis financiero de un proyecto, te recomiendo que revises el video que encontrarás justo en la parte de arriba. De esta manera vemos que a través de un ROI, por ejemplo, un retorno de la inversión, podemos obtener una idea de que si el proyecto es o no viable económicamente. Sin embargo, es útil que no solamente te bases en el ROI o en el retorno de la inversión, sino también consideres elementos como el valor actual neto y la tasa interna de retorno. De esta manera hemos visto cómo podemos realizar un caso de negocio. El caso de negocio forma parte del examen de certificación tanto PMP y CAPM.
Además de que es un elemento que se ocupa en todo tipo de proyecto y deberíamos utilizarlo siempre en el proyecto que estemos realizando, por la razón de que necesitamos entender y conocer si es que el proyecto realmente merece la pena ser realizado. Recuerda que si este video te ha gustado, puedes apoyar este canal a través de un like y suscribiéndote a este canal con el objetivo de que este proyecto educativo llegue a más personas. Si tienes alguna duda o consulta, puedes dejarla justamente en la parte de abajo de los comentarios. Si quieres revisar esta plantilla y ver la información mucho más a fondo, puedes revisar justamente el artículo que encontrarás en la parte baja de este video. Saludos y nos vemos en el siguiente video.